personalidades. Bolivia, personalidades. Bolivia, personalidades. Hola amigos y bienvenidos a Bolivia Personalidades una vez más. Este es el programa de televisión que dedicamos a entrevistar y conversar con personalidades bolivianas desde un enfoque más personal. Ellos resaltan no solo por su talento y carisma, sino también por sus grandes habilidades y su gran éxito. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Quiénes los inspiran? ¿Qué hacen cuando fallan y de dónde surgieron sus grandes ideas? Todo esto y mucho más te lo revelamos aquí. Hoy en Bolivia Personalidades estamos con Brisa Rejas. Y ya estamos de regreso con Brisa Rejas. Bienvenida al programa. Brisa, ¿cómo has estado? Hola Heidi, muchas gracias, estoy muy contenta y bueno, agradecerte de que me hayas invitado al programa. Muchas gracias por estar aquí. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo vas con tu carrera en el modelaje? Bueno, la verdad es que últimamente, todo este año he estado viviendo en La Paz, entonces recientemente estoy volviendo a lo que es el modelaje. He continuado con Chicas Premier, que estoy hace unos 3 años ya más o menos. Y bueno, ahora voy a formar parte de los Caporales Mi Viejo San Simón. Estoy como reina de ellos para representarlos en lo que es el carnaval. Entonces, ahora sí estoy un poco más activa con el modelaje. Muchas felicidades, Brisa. ¿Y qué has estado haciendo mientras estabas en La Paz? Bueno, en La Paz egresé el año pasado, el 2013. Y empecé en enero ya a trabajar en la Cervecería Boliviana Nacional. Estaba trabajando en el área de finanzas. Y bueno, es un poco, y la verdad es que en La Paz todo lo que es el modelaje no es muy activo, entonces he tenido una que otra actividad, pero bueno, en Cochabamba es mucho más. ¿Qué estabas estudiando en La Paz? Bueno, terminé de estudiar economía aquí en Cochabamba y en La Paz estaba trabajando en finanzas. ¿En finanzas? Sí. ¿Has estado viviendo allá durante un año? Sí. ¿Y qué diferencias culturales has podido encontrar entre La Paz y Cochabamba? Bueno, obviamente La Paz es una ciudad mucho más grande y mucho más desarrollada, por lo tanto puedes ver un poco más de diversidad en cuanto a lo cultural, hay mucho turismo, gente de todos lados, eso también le aporta un poco más al aspecto cultural, pero últimamente he visto en Cochabamba, lo cual me gusta mucho, que también se está desarrollando ese lado, con obras de teatro y otras actividades para realizar. Efectivamente. Y has estudiado economía, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas de la situación económica de nuestro país? Bueno, a ver, una pregunta un poco compleja, sí. Bueno, la verdad es que hay aspectos muy buenos en términos económicos. Obviamente hay aspectos muy positivos y aspectos que tienen que mejorarse. La verdad es que si vemos los indicadores económicos, la pobreza ha reducido en estos 10 años de la nueva reforma económica, digamos, ¿no? Ha reducido de 64% a 37%, la pobreza extrema igual de alrededor de 40%, alrededor de 20%, hemos triplicado el PIB per cápita, entonces sí, en términos económicos parece un panorama muy favorable, también debido, ¿no?, a todo lo que son los hidrocarburos. Sin embargo, hay pésimas relaciones comerciales con nuestros socios, muchas personas opinan que no se ha desarrollado tanto el sector de la industria y una vez que, como dependemos casi netamente del gas, es también una situación complicada, entonces hay que ver, o sea, en términos económicos, pero respecto a lo social, yo creo que estamos muy bien, pero hay que mejorar en otros aspectos también. En el tema empresarial. Sí. Sí, las normas y los parámetros que se dan a los empresarios privados no son muy favorables, sí, pienso yo, ¿no? Hay que mejorar la inversión privada. Pero este efecto de la economía en Bolivia, del desarrollo social, ¿cómo crees que ha impactado al tema de la necesidad social en nuestro país? Bueno, era algo totalmente necesario, la verdad. Podemos ver que, bueno, igual la desigualdad dentro del país se ha reducido muchísimo, que es algo positivo porque
y eso incluso afecta aspectos de discriminación y todo lo demás, y afecta positivamente en el largo plazo a la economía también. Obviamente hay que encontrar un equilibrio, como tú dices, de la seguridad jurídica para la inversión de las empresas, pero que la pobreza se haya reducido de esa manera nos afecta positivamente, porque también ha impactado en indicadores de salud materno-infantil, incluso en la educación, que es la base del desarrollo de un país. ¿Y cómo crees tú que podríamos aportar al desarrollo social en el tema de la necesidad social de nuestro país? Bueno, yo creo que todas las personas podemos hacer un aporte desde cual fuera que sea nuestra posición. Creo que incluso, no sé, es algo que siempre tengo muy presente, que o sea, la vida de uno o el éxito de uno no tiene sentido si es que no afectas, aunque sea en una mínima proporción, a la vida de alguien más, en una manera positiva. Ajá. Entonces, bueno, en principio creo que en el país se han dado muchos cambios que ya están afectando positivamente. No sé, quizás hace 20 años la discriminación era mucho más fuerte, todo. Y ya nosotros que estamos creciendo en esta nueva generación, de por sí ya no tenemos ese aspecto tan discriminatorio, tan implícito. Las personas que lo tenían lo han reducido. Pero también yo creo que cada uno, desde lo que le guste hacer, no sé, si a uno le gusta bailar o enseñar o leer cuentos, yo creo que puede hacer un aporte positivo al resto de la gente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es también, ¿no?, un tema de que cada uno de nosotros somos los que conformamos la sociedad, ¿no? Sí. Porque también mucha gente dice es que el gobierno no ayuda, el gobierno, y nosotros consolidamos lo que es el país. Y si de manera individual cada uno de nosotros aporta un poquitito, en definitiva podemos crear una diferencia, ¿no? Exacto. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo has incursionado en el mundo del modelaje? Bueno, primero inicié con Cristina Áñez. Ella es mi tía, pero ella tenía una academia de modelaje cuando tenía como 13 años, 12 años. Empecé con ella, con los cursos de automaquillaje, de pasarela y todo lo demás. Y después, como a mis 16 años o algo así, estaba en La Mesón con Marcelo Antesana. Y bueno, continué con él. Después estaba un poco inactiva, ¿no?, en el mundo del modelaje, y hacía algunas fotos de vez en cuando, y después entré al concurso de Miss Feria. Ya gané el concurso y todo, y ahí me llamaron de Chicas Premier, y ahí sí empecé a ser un poco más activa. Y bueno, con Chicas Premier la verdad es una experiencia muy linda porque, o sea, conozco experiencias de otras personas, de agencias, digamos, de todo lado del país, que son mucho más estrictos, más cerrados en algunas cosas. En cambio, en Chicas Premier como que nos dan mucha libertad. Cada uno decide, no sé, el tipo de trabajo que tú quieres, es una relación muy de amistad, entonces muy contenta, la verdad, con ellas. Muy lindo. Sí. ¿Y qué consejo les darías a las personas que están intentando incursionar en el mundo del modelaje? Bueno, primero que tiene aspectos muy positivos y si realmente te gusta, porque también es una actividad que involucra tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que lo positivo del modelaje es que muchas veces te desarrollas en otros aspectos que no tomamos en cuenta a veces. Por ejemplo, cuando va a la prensa o cosas así, hay momentos que vas desarrollando ese lado de tu personalidad, ¿no? O sea, como que te vas volviendo más extrovertida, ese tipo de cosas. En ese aspecto es muy positivo. Entonces, el consejo que les doy es que elijan los trabajos, el estilo de trabajos que les gusta, y que siempre que por cuán mínimo que sea un trabajo, siempre den lo mejor de sí, porque eso causa una muy buena impresión, digamos. No sé, incluso tengo experiencias de, por ejemplo, una amiga de Santa Cruz que siempre era modelo de Viva y hacía un muy buen trabajo. O sea, veían que era una chica con muy buen criterio, responsable, y bueno, terminó siendo contratada por ellos y ahora continúa en la empresa, ¿no? Entonces, también se te dan ese tipo de oportunidades. Qué interesante. ¿Y cómo desarrollas tu papel de modelo en tus trabajos? ¿Cómo te preparas para realizar determinadas fotos, determinadas pasarelas? Bueno, yo creo que es un poco que va yendo con la práctica, porque al principio siempre, bueno, por ejemplo en las fotos, al principio siempre estás un poco más tímida, más tensa, pero yo creo que es cosa de dejarte llevar y no tener miedo de arruinarlo, no tener miedo de equivocarte, ¿no? Ajá. Porque, o sea, generalmente la gente que está, por ejemplo, en todo lo que es fotografía, el fotógrafo, todos tienen experiencia,
por ejemplo, si saben que tú no la tienes, tampoco es que van a estar en una actitud de criticar, o sea, estar tranquila al respecto, la verdad. Creo que la clave es no tomárselo tan a pecho, o sea, más bien disfrutarlo, o sea, es que si es que vas a hacer modelaje, que sea una actividad que sea de entretenimiento para ti, más que una actividad que te cause estrés o que estés muy preocupada al respecto. Es verdad. Yo creo que todo lo que hacemos, aunque sea trabajo o hobbies o lo que sea, siempre es importante disfrutarlo, ¿no? Porque no tiene chiste que estemos haciendo algo torturándonos ahí todos los días, ¿no? ¿Y cómo ves el campo del modelaje en Cochabamba? Bueno, como te decía, solo he tenido la oportunidad de comparar Cochabamba versus La Paz y bueno, obviamente todos sabemos que en Santa Cruz es el área que está más desarrollada, pero igual con lo que Cochabamba está creciendo tanto y como te digo, se desarrollan aspectos culturales y todo, creo que igual hay cada vez más mercado para diferentes tipos de actividades que le gusta a la gente, por ejemplo el modelaje. Bueno, igual últimamente, si ves, es como que se está desarrollando mucho toda esta cultura de, no sé, de enfoque hacia todo lo que es la moda, la belleza. Muchos maquilladores, o sea, todo el mundo está de moda eso, sí. Modelos, fotógrafos, entonces creo que se está desarrollando un poco más toda esa área. Sí, sí, tienes razón. Hace unas cuantas semanas estuvimos con Álvaro Gumucio aquí en el programa y nos estaba comentando lo mismo, ¿no? De que este campo sí se está desarrollando un poco más en Cochabamba, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya está desarrollándose mucho. ¿Y cuáles son tus motivaciones? ¿Qué te motiva a seguir en los momentos difíciles o cuando las cosas no salen y no funcionan como tú esperabas, tanto en tu vida personal como en el modelaje? Bueno, primero, creo que soy una persona muy positiva. Obviamente tengo, como todo el mundo, tus momentos de, no sé, altibajos. Pero bueno, primero creo que mi familia es muy importante para mí. Es algo que siempre me sostiene, pero además yo tengo una visión que yo creo que no hay nada imposible para nadie. Entonces, pienso que nunca hay que escatimar en soñar lo más grande posible. O sea, porque a veces nosotros mismos nos ponemos esa barrera, ¿no? Y obviamente muchas veces vas a fracasar o te va a ir bien también. Entonces, tengo siempre esa visión, que yo creo que cada uno es el arquitecto de su vida. Entonces, lo que tú quieras para tu vida, proyectes y trabajes por ello, vas a terminar teniéndolo, vas a tener tus momentos de dificultad, pero al final, si tú continúas con esa visión de que tú puedes tener o que mereces tener lo que tú quieres y trabajas por ello, yo creo que es algo que todas las personas pueden lograr. Con pasión y trabajo, yo creo que siempre puedes lograr lo que tú realmente quieres. Sí, yo también pienso eso. Yo creo que algo que comentábamos con Álvaro en la entrevista era el tema de que la mayoría de la gente se levanta todos los días a realizar un trabajo que no les agrada y solamente lo hacen por el tema de dinero y llevan una vida miserable, ¿no? Y bueno, más allá de cualquier creencia religiosa que podamos tener, está el tema de que estás aquí y estás ahora. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar después. Entonces, hablábamos de cómo el talento y combinado con el trabajo duro es tan importante para poder alcanzar la felicidad. Más allá del éxito que puedas tener, el ser feliz, yo creo que es muy importante porque si tú eres feliz, vas a aportar felicidad a tu sociedad, ¿no? Y si eres una persona que siempre está triste y siempre está enojada y se siente mal todo el tiempo, también eso es lo que aportas y creas un ambiente negativo para la sociedad y la gente que te rodea, ¿no? Y ¿cuáles son tus objetivos a largo plazo en tu vida, como persona y como modelo? Bueno, ahora como modelo estoy, como te digo, estoy muy orgullosa de representar a los caporales de mi viejo San Simón porque es una fraternidad realmente muy linda. En carnaval todo el mundo espera verlos y era algo que yo quería hacer porque, bueno, va con mi objetivo profesional, ¿no? O sea, yo quería bailar caporales, quería experimentar un poco más lo que es la cultura de nuestro país y qué mejor que hacerlo con los caporales de mi viejo San Simón y además representarlos a ellos. Entonces es una responsabilidad grande que tengo y que quiero dar todo de mí para hacer lo mejor posible, ¿no? Y en cuanto a mis objetivos profesionales, bueno, actualmente estoy aplicando a varias becas. Bueno, como decías, soy economista y quiero continuar con todo lo que es
A mí me gusta mucho todo lo que es desarrollo, o sea, todo lo macro, investigación, entonces es algo que tengo que hacer una maestría, entonces es uno de mis objetivos a mediano plazo, una maestría en el exterior. Y bueno, después ya volver, porque yo creo que para la toma de decisiones lo más importante es la información. O sea, los insumos para la toma de decisiones es la información de calidad, el análisis de calidad, y creo que eso es lo que hacen los muy buenos economistas en otra parte del mundo, entonces es algo con lo que yo quiero aportar. Qué lindo, qué lindo. ¿Y a qué becas has estado aplicando? Bueno, he aplicado a una beca que es del gobierno de Inglaterra, que, bueno, la beca te la dan y tú después tienes que aplicar a la universidad que te acepten, bueno, entre las 3 que tú tienes que elegir, cubre todo, ¿no? O sea, tu vivienda allá y también el costo de la maestría. También he aplicado a la beca Patiño, que es más o menos igual, que es en Suiza, y bueno, ahora estoy investigando algunas universidades en Estados Unidos también, pero bueno, todo esto me da la respuesta en abril todavía, ¿no? ¿Y tú buscas ayudar a nuestro país de alguna manera con tu profesión como economista, por ejemplo? Sí, la verdad que sí, siempre he sido muy patriótica también, y además de eso, Bolivia es un país tan interesante en términos también económicos, sin ir lejos, todas las políticas económicas actuales o recientes son casi revolucionarias, digamos, ¿no? El modelo de desarrollo que tiene Bolivia es casi opuesto al modelo occidental, digamos, o a la concepción en Estados Unidos que tú tienes del desarrollo, por ejemplo, o de la concepción tradicional. A veces decimos, bueno, todo este concepto del vivir bien, a veces no le damos mucho sentido, pero quizás es simplemente otra manera de desarrollo, entonces es tan interesante y tan rico en tantos aspectos Bolivia que es a la vez apasionante poder hacer algo. O sea, ya hay además tanto que hacer por este país que creo que es una oportunidad y una motivación para todos, de cualquier profesión, desde una profesión artística, empresarial, porque son campos que no están tan desarrollados y tú tienes la oportunidad de marcar el precedente y sobresalir en ese desarrollo y aportar, ¿no? Sí, pero han habido algunas nuevas normas económicas que ha creado el gobierno, bastante revolucionarias, ¿no? Con las cuales la mayoría de la población no está muy contenta y tampoco se ha visto un efecto positivo en el país. Claro que cuando el gobierno da los informes, ¿no?, anuales sobre cómo va la economía en Bolivia, todo se ve súper bien, pero yo creo que esa realidad la podemos nosotros ver en el día a día, ¿no? Cuando vemos a la gente en las calles pidiendo dinero, el nivel de asaltos que existe, el nivel del crimen en el país. Yo creo que todos esos también de cierta forma nos indican cuál es la situación económica de nuestro país, ¿no? Y no sé realmente cuánto hayamos avanzado en el tema económico, ya que siguen habiendo este tipo de cosas, o bueno, no sé si es que antes simplemente no se escuchaba del tema, pero ahora se escucha muchísimo más el tema de secuestros o de gente desaparecida, ¿no? Que, bueno, la mayoría de las hipótesis indican que son gente secuestrada para tráfico de órganos, prostitución, etcétera, etcétera, y esto te indica que es gente básicamente buscando dinero, ¿no? Que venden a las personas con el objetivo de ellos ganar dinero, y eso tampoco tendría que darse en un país donde la situación económica sí es buena. Sí. No entra también un tema de seguridad, obviamente. Pero, ¿qué opinarías tú de este tema? La verdad es que, bueno, es tan complejo Bolivia en sí, que hay muchísimos aspectos en los cuales mejorar. Obviamente, es difícil de analizar porque se ha dado un panorama tan positivo para Bolivia que muchas personas dicen, y quizás sea así, por ejemplo, con el actual gobierno nos está yendo bien, ahora, en el corto, mediano plazo, pero quizás con otro gobierno nos hubiera ido mucho mejor. O sea, muchas personas dicen que quizás no se está aprovechando al máximo este momento tan increíble económico por todos los precios y, bueno, la exportación del gas, y quizás estamos desaprovechando esa oportunidad ahora. Pero es difícil analizar qué hubiera pasado, qué hubiera hecho otro gobierno. Entonces no sabemos con certeza, en realidad, si es que este gobierno lo está haciendo bien o mal, ¿no? Ahora, obviamente, todo el tema del narcotráfico y todo es información que por tratarse, obviamente, de algo que es ilícito, no la tenemos, no podemos analizar bien, pero
al parecer también es algo que ha incrementado mucho y eso aumenta la inseguridad, la delincuencia y todo lo demás, ¿no? Y también, bueno, el sector empresarial, que siendo un país en vías de desarrollo como somos, nunca ha sido un sector muy fuerte y o sea, al parecer todas las políticas que tiene, ¿no?, a veces el gobierno, en vez de fortalecer ese sector, en realidad lo debilitan, ¿no?, que es algo, porque estamos compuestos mayormente por empresas medianas, pequeñas, y no sé, hacer un aporte, el aporte solidario. Ya. Bueno, hacer el aporte solidario para muchas empresas pequeñas y medianas es un gasto muy fuerte. Entonces, en vez de incentivar a que sigas creciendo este sector, lo que hacemos es que muchas personas se van al sector informal, digamos, ¿no?, al contrabando, comercio, sectores en los cuales la gente no tiene seguridad social, por ejemplo. ¿Cuánta gente en Bolivia? La mayoría, la gran mayoría, no va a tener su jubilación, por ejemplo. Y es algo que en el futuro nos va a repercutir de una manera muy fuerte, porque al final, o sea, toda esa gente tiene problemas de salud, necesita de qué vivir, y muchas políticas están haciendo que todo ese sector informal sea más grande cada vez. O sea, una empresa no puede pagar ya el doble aguinaldo, que prefiero tener menos empleados y todas esas otras personas se van a trabajar de algo que no les paguen, no necesiten pagarles aguinaldo, ni AFPs, beneficios sociales. Ni nada, sí. Sí, y por ejemplo, el tema del aguinaldo, del doble aguinaldo, yo creo que es algo que ha afectado muchísimo a las empresas privadas. Cuando salió la ley del doble aguinaldo, yo estaba empezando una empresa con un amigo, ¿no?, 2 meses antes, pero realmente era imposible. O sea, para las empresas pequeñas, nosotros éramos una empresa súper pequeña, ¿no?, teníamos presupuestado el tema de los beneficios sociales, que de por sí es complicado cuando recién estás empezando, las AFPs, todo eso, pero el tema de dar un doble aguinaldo, y creo que el anuncio se ha hecho una semana antes, o así como muy poco tiempo antes, no, pues hemos tenido que cerrar la empresa, porque no había manera de pagar eso, y bueno, no teníamos la experiencia suficiente para saber cómo se iba a manejar en las otras empresas, ¿no?, que han tomado medidas legales, etcétera, etcétera. Nosotros no queríamos meternos en problemas ni con el gobierno, ni con los trabajadores, ni nada, entonces fue hasta ahí nomás y ni modo. Pero yo creo que, por ejemplo, esa política del doble aguinaldo, que ha sido súper polémica, que cuando salió todo el mundo estaba festejando, ¿no? Yo vi en el Facebook, etcétera, etcétera, y en realidad creo que es una política que de cierta forma ha lastimado la economía boliviana de una manera bastante fuerte. Sí, la verdad es que hay muchas veces las personas, como tú dices, y se ponen a pensar en su beneficio inmediato sin analizar todas las implicaciones que tiene este tipo de medidas. Ha sido durísimo para todo el sector empresarial. Yo cuando salió este anuncio del doble aguinaldo estaba trabajando en la Federación de Empresarios Privados y como estaba con la asesora económica, en realidad nosotros estábamos analizando cuáles eran los impactos que tenía esta política, y hay tantas empresas, como tú dices, como la tuya, por ejemplo, que están empezando algo, apenas organizándose y queriendo hacer un aporte al país, que te viene una medida así y te arruina todo, que realmente da rabia a veces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es difícil, la verdad, porque es claro, está muy clara la visión que tiene este gobierno, o sea, en términos económicos, ¿no?, en términos de desarrollo, de crecimiento económico, y al parecer no va mucho con todo lo que es la empresa privada. Sí. Pues el día de mañana que ya no podamos depender tanto del Estado, de transferencias, bonos y todo lo demás, quizás, no sé, que bajen los precios del gas o qué sé yo, porque ahora recién tenemos una renegociación del precio del gas con Brasil. Es ahí cuando realmente vamos a ver si todo lo que se ha construido, entre comillas, en estos años se va a poder cosechar después, o si realmente nos hemos comido toda la cosecha antes de esa época, ¿no? Difícil. Sí. Bueno, un lado sería esto, ¿no?, del sector empresarial privado, pero, por ejemplo, por otro lado está el tema social, que yo tengo mucha sensibilidad, me da mucha pena a veces ver ciertas realidades, y he visto bastante progreso en el tema de proyectos sociales en nuestro país por parte del gobierno. Por ejemplo, un proyecto que vi, tuve la oportunidad de
relacionarme con una familia muy pobre en Sipe-Sipe, o creo que era mucho más lejos todavía de Sipe-Sipe. Me acuerdo que hemos tardado como 4 horas en llegar hasta la casa de los señores. Era gente realmente en una pobreza, pero que no podías creer. Así, tenían una casa hecha de barro de 3 por 3 metros, y ahí vivían 8 personas. Vivía la abuelita, el abuelito, la mamá, ¿no? y los hijos y todo. Pero nos invitaron a un almuerzo y ahí en la casa, pero detrás de la casa había una casa enorme, enorme, en el mismo terreno de ellos, ¿no? Y nosotros estábamos trabajando, bueno, ayudándolos, porque yo estaba involucrada en un proyecto de los niños quemados, y era el nieto de la abuelita que se quemó quemando basura, se quemó completo, y nosotros estábamos financiando todo lo que era las cirugías, etcétera. Entonces, cuando vimos la casa, porque fuimos con 2 voluntarios más, yo dije, no, aquí hay algo extraño. O sea, esta gente no tiene ni para comer, pero tienen semejante casa. Cuando me acerqué a la señora a preguntarle si esa era su casa, me dijo, sí, esta es nuestra casa. Y les dije, ¿y cómo? Sí, cuando nos conocimos nos explicaron que ellos vivían de vender un camión de cebollas a la semana, y por vender ese camión de cebollas les pagaban 40 bolivianos, ¿no? Claro, ahí tenemos la respuesta de por qué nuestras verduras son tan baratas, a diferencia del resto del mundo. Y realmente era gente que no tenía un centavo. Y me comentaron de este proyecto que se llamaban Casas Evo, que tú simplemente ibas y decías, no tengo casa. Y venía un visitador social, veía tu situación, y ellos lo único que han tenido que aportar al proyecto han sido piedras, y ellos vivían también de vender piedras para construcciones. Entonces ellos han traído las piedras y les han construido la casa de manera gratuita. Y realmente no ha sido un proyecto del cual yo me haya enterado, no sé si tú lo conocías. No, yo tampoco. Pero me ha parecido algo muy bien, porque creo que otros gobiernos no le daban el interés necesario a ese tipo de necesidades de ese sector de nuestro país, que, bueno, o sea, una cosa es que no tengas dinero para salir un fin de semana, pero que no tengas casa y no tengas comida. Estamos hablando de necesidades básicas, que en este proyecto toda la zona, todos los pequeños terrenos de esa zona tenían estas casas. Entonces, realmente no sé cuántas casas habrá construido el gobierno, pero por ese lado creo que sí hemos avanzado, ¿no? Sí, es como dices, la verdad. O sea, obviamente, no sé, tú y yo quizás somos muy jóvenes para haber vivido mucho otros gobiernos o analizar realmente cuáles eran sus políticas, pero si hay algo que no podemos criticar del actual es, o sea, el aporte que hace a todo lo que es lo social. Sí, en definitiva. Por ejemplo, no sé si has hablado con tus abuelitos sobre cómo eran los anteriores gobiernos, ¿no? A mí mis abuelitos me contaban sobre las dictaduras y cómo no había comida. Lo más cercano que yo he vivido a eso ha sido la guerra del agua. No sé si tú estabas en Cochabamba. Sí. Me acuerdo que no había comida. Mi abuelo era ¿no? prefecto durante la guerra del agua. ¿Sí? Realidad, sí. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia? Bueno, yo estaba en segundo básico, que tenía 8 años, pero en sí, es la verdad, hay un informe, es un video, que es un informe del plan de Naciones Unidas, que habla de todas las características, digamos, es un informe histórico que habla de las características sociales, culturales que tiene Bolivia y cómo es tan difícil gobernar este país. Así, y realmente para todos los gobiernos, o sea, desde Evo hasta, bueno, todos los gobiernos, es muy difícil porque somos tantas culturas, etnias distintas, grupos sociales, que realmente es todo un arte gobernar este país. Y yo creo que eso es, digamos, algo que influye mucho, sea cual fuera el gobierno de ese momento. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero, ¿sabes? Creo que todo comienza con el tema de la educación, ¿no? Y hasta hace unos años, no sé cuál es el porcentaje actual, pero hasta hace unos años éramos un país con un 80% de analfabetismo, y realmente no puedes esperar un gran desarrollo con gente que no sabe ni leer ni escribir. Pero bueno, se supone que hemos avanzado también en este tema. ¿Cómo ves tú el tema de la educación en nuestro país? Yo creo, bueno, recientemente salió el informe, que es el informe PISA, que es
son exámenes de las diferentes materias que hacen a todo el mundo. Bueno, obviamente Bolivia ni siquiera participó, pero ponen en orden, ¿no? O sea, son de niños de primaria. No, o secundaria, bueno, es algo como entre quinto de primaria y sexto de secundaria, y les evalúan las mismas cosas, ¿no? Digamos en matemáticas, lenguaje y todo lo demás. Y Latinoamérica ha salido al final de todos los países del mundo, los países que han participado, ¿no? Que eran Argentina, Chile, Perú, Brasil. Bueno, Chile es el que está el mejor de toda Latinoamérica, pero Bolivia ni siquiera participó, entonces, y sabemos que quizás en términos de educación estamos retrasados con respecto incluso a Latinoamérica. Viendo estos resultados vemos que estamos retrasados con respecto a todo el mundo, muy retrasados, y creo que es algo muy clave, pero todavía tenemos años luz de trabajar en eso, porque, o sea, ¿cómo te prepara la educación del colegio? Hay habilidades que adquieres en el colegio, ya son muy difíciles que te las desarrolle en la universidad, por ejemplo. No sé, tener, no sé, un pensamiento más crítico, digamos, no sé, analizar, hacer una síntesis de algo. Bueno, incluso todo el aspecto de la lógica matemática, y sin ir todavía en los aspectos, ¿no? De personalidad, de que te desarrolles con tu entorno, todo, es clave el colegio. Y creo que todavía hay muchas diferencias de escuelas privadas y públicas, y ni siquiera sé si es que todavía las escuelas privadas sean la gran maravilla con respecto a otros países del mundo. Entonces, creo que es la clave, la verdad, es la clave. La única manera de que vamos a ir desarrollando el país y obteniendo mejores resultados en todos los aspectos de salud, bienestar, económicos, digamos, en cuanto a dinero, es a través de la educación. Y tenemos todavía muchísimo, pero que recorrer en ese aspecto. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Brisa, ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por haber venido. Espero te podamos tener en otra ocasión nuevamente. Felicidades por tu título de reina de los caporales de San Simón. Y hasta una próxima vez. Muchas gracias, muy contenta, muy ameno tu programa, felicidades, y bueno, cuando quieran voy a estar de vuelta con ustedes, y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y eso fue todo por hoy en Bolivia Personalidades. Espero que les haya gustado el programa y muchas gracias por sintonizarnos. Los dejamos con un anticipo del próximo programa y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde por TLC. Canal 39 por cable y Canal 21 en televisión local. ¿Cómo has estado? Ocupadísimo. Y después fui a Rurrenabaque y quería vivir y trabajar en la selva. Volví a Cochabamba y necesitaba dinero y fui a la Bison y pregunté, creo que tenemos un contrato y por si acaso hay algo para mí. Y salió justamente con Almanza la primera vez. Y me enseñó mucho de cómo ser un modelo profesional, no simplemente pararse en ropa para la foto.